Ok, familia, pues ya tomen sus lugares, por favor, y no se me distraigan, porque como siempre hoy el Señor nos va a hablar. ¿Sí lo quieren escuchar o no? ¿Sí? Porque si no leo la Biblia y nomás ahí les echo chistes o a ver qué se me ocurre. No, en ese lugar se llena un chorro. Bueno, vamos a continuar con nuestra predicación expositiva. Hoy nos toca Marcos 3:20. Vamos a terminar el capítulo 3. Va a ser larga la cita que vamos a exponer el día de hoy, pero es importante que la veamos completa porque es una sola cita. Hay algunos predicadores de exposición que llegan a dividir esta cita, la llegan a ver nada más hasta el 30 y luego ya se van hasta el 29 y luego del 30 al 35, pero en realidad es una sola cita, por eso aunque va a ser larga, pero es necesario que la veamos completa, porque aquí el Señor nos va a hablar tremendamente. Miren, esta es una de las citas más controversiales de la Biblia. Entonces, ustedes van a ver cómo el Señor hoy nos va a mostrar algunas cosas que incluso en su momento llegamos a hacernos preguntas. Algunos, incluso ya ministros, se siguen haciendo preguntas sobre este tema que es muy controversial. Pero en estos momentos, pues el Señor, yo sé que en su buena voluntad Él nos va a dar el discernimiento para que comprendamos claramente la instrucción que hoy vamos a tener a través de esta cita. La cita va a ser de Marcos 3:20 hasta el 35. Vamos a terminar el capítulo, y el título de nuestra predicación tiene por nombre El pecado imperdonable. ¿Verdad que siempre se ha sabido, ¿verdad?, que hay un pecado que ese no se perdona? Nuestro Señor Jesús ha hablado de que todos los pecados habidos y por haber pueden ser perdonados, pero hay uno que no se perdona. Entonces hoy vamos a comprender a la luz de la Sagrada Escritura qué es lo que nuestro Señor nos quiere enseñar. Por eso, como les digo, esta es una de las predicaciones más importantes que puede haber en nuestras vidas, Entonces, si nosotros nos distraemos, si nosotros no ponemos la atención correcta, nos podemos perder de mucho. Entonces, vamos a poner la palabra, vamos a leerla, y ahorita la escudriñaremos conforme a la luz del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice Marcos. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, se refiere a sus familiares, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. O sea, fíjense, desde aquí tenemos que ir entendiendo su propia familia, incluyendo a María, para los que la idolatran, como si ella hubiera sido también un dios, incluyendo ella. No entendía realmente lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Luego dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa.
de cierto digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Señor bendito Dios, hoy vamos a escudriñar una palabra muy difícil de entender por la sabiduría humana, Padre. Sin embargo, tú el día de hoy nos hablarás a través de tu Espíritu. Por eso es que en estos momentos nosotros rogamos a ti que nos des ese privilegio de comprender claramente esta Escritura, Señor, de comprender claramente esta predicación que tú has puesto en mi corazón, Señor, este bosquejo que has puesto en mi corazón para poder proyectar esta cita que es tan relevante para la vida de todo aquel que realmente quiera vivir eternamente contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, porque de esto puede depender la salvación de muchos, porque de esto puede depender la conciencia que pueda tener aquel que ha de ser salvo, aquel que pueda ser tocado por tu Espíritu, que pueda ser tocado por tu palabra para vida eterna. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, amén. Y no los escuché. Eso. Es que traen la paleta, Muy bien, familia. Qué cita, ¿verdad? Tan importante. Qué cita en donde Dios nos muestra realmente su carácter. Yo sé que espero que muchos católicos nos estén viendo, porque aquí precisamente nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando la relevancia que hay en el reino de los cielos. Aquí el Señor nos está mostrando quién es realmente su familia y quién es realmente también nuestra familia, ¿verdad? Y hay algo tremendo. Aquí nuestro Señor Jesús habla de que todo puede ser perdonado, menos algo, ¿verdad? La blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero fíjense que esta cita ha sido tan distorsionada por falta de una hermenéutica bíblica, que de aquí han sacado muchas doctrinas y muchas prácticas. Si tú de repente te atreves a tener el discernimiento de ver que un desorden que hay en alguna iglesia, lo denuncias, esas personas dicen que tú te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque estás diciendo que esa no es obra de Dios, y que por decir que no es obra de Dios, ese ya es un pecado imperdonable. Pero por eso tenemos la Biblia, para ver qué es la obra de Dios y qué no es la obra de Dios. Para eso tenemos al Espíritu Santo, que nos da el discernimiento de los espíritus, para que nosotros podamos corroborar si realmente algo viene de Dios o no viene de Dios. Pero ¿qué sucede? Que cuando no tienes al Espíritu Santo en tu vida, precisamente te va a pasar lo que a los fariseos les estaba pasando, lo que a los familiares de Jesucristo les estaba pasando, ¿verdad? Lo que a muchas religiones les ha sucedido. De hecho, hay una religión que, aunque lea este pasaje, te dice que Jesús nunca tuvo hermanos, de que María nunca tuvo hijos, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado? Pero ¿qué sucede? Aquí lo dice claramente la palabra. Aquí están hablando
de que Jesús tenía hermanos carnales, o sea, hijos de María y de José. Pero ¿qué pasa? Que cuando el espíritu maligno viene a la vida de una persona, no le permite ver lo que realmente la Biblia nos dice, nos quiere enseñar. Entonces por ahí es por donde va ese pecado imperdonable. Necesitamos nosotros entender en el espíritu lo que realmente Dios nos está hablando, no a nuestra conveniencia. Porque a mí me llegó a pasar que yo me acercaba con personas y que les decía: discúlpeme, pastor, profeta, o la persona que en esos momentos llegué yo a confrontar, les decía: pero es que eso no es de Dios. Me decían: ten cuidado, Bernardo, porque estás blasfemando en contra del Espíritu Santo y es el único pecado que no se va a perdonar. O sea, empiezan a tergiversar realmente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Sí me están poniendo atención todos, jóvenes? ¿Sí? Porque Dios no habla por el celular, habla por la Biblia. Entonces, aquí nosotros, cuando empezamos a darnos cuenta de que habían personas que no creían que Jesús era el Cristo, que había personas que no creían que esos demonios estaban siendo erradicados por el poder de Dios, de allí vino esta enseñanza tremenda que el Señor nos va a dar el día de hoy. Aquí voy a iniciar con una frase que dice: el ADN que coincide con el de Jesucristo es una molécula genética llamada obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama ese ADN? A ver, más fuerte todos, por favor. Amén. O sea, si tú dices ser hermano de Jesús, no necesito llevarte a un laboratorio para que te saquen sangre y que vayamos a los museos allá donde según están gotas de la sangre de Jesús en el manto de no sé quién y no sé qué tanto, ¿verdad? No necesito que hagamos esas pruebas. O sea, el ADN se ve. ¿Sí me estoy explicando, verdad? ¿En qué se ve ese ADN? En la obediencia a la palabra de Dios. Empezando por leer la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo voy a obedecer la voz de Dios si no quiero escucharla? ¿Verdad? Si no me expongo los domingos a la voz de Dios, si entre semana no abro mi Biblia, ¿verdad? O sea, si no lo, ya desde aquí ya nos andamos perdiendo. Ya desde ahí nos estamos percatando de que a lo mejor estamos blasfemando en contra del Espíritu Santo. Vamos a hacer la exégesis en Marcos 3, 20 y 21. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. O sea, fíjense lo que son las cosas. O sea, se empezaron a llenar de sus lugares. Lo hemos estado viendo, sabemos de lo que estaban en esos momentos. O sea, el Señor llegaba a un lugar, llegaba a otro, y la gente llegaba y algunos con malas motivaciones, algunos con buenas motivaciones, algunos para escuchar su palabra, algunos para ser sanos, algunos para ser liberados de los demonios, qué sé yo, ¿verdad? Había una cantidad de gente que, como dice aquí, se agolpaban, de tal manera que tenían tanto trabajo los discípulos y nuestro Señor Jesucristo, porque recuerden que ellos ya ahora sí oficialmente son los apóstoles. Entonces ya era una chamba comunitaria, ya no solamente nuestro Señor Jesús, sino ya tenía sus 12, que todos ellos estaban ayudando en la obra, en la labor. Entonces, que eso, nadie de ellos podía ni siquiera comer. Ojalá que esto lo pudieran escuchar muchos ministros, ¿verdad? Que ahora no quieren ni ayunar, ahora piensan, ¿verdad?, que el ministro tiene que tener todas las comodidades y el confort del mundo, porque si no, entonces no predican.
Aquí vemos cómo estaba la situación tan aglomerada que ni siquiera podían comer. Pero hay algo bien importante, como se los dije desde el principio. Llegaba la gente y escuchaban, llegaban a la casa de nuestro Señor Jesús y le decían: ¿qué crees? Que mira a tu hermano, mire doña, su hijo, hombre, anda, yo no sé qué le pasó, si todos nosotros lo conocemos, es el carpintero, que don José le ponga sus coscorrones, no, quién sabe qué tantas cosas anda haciendo por ahí. Y ellos, en vez de decirles: no hombre, ¿cómo creen? Pues es que él es el Cristo, él es el Mesías, ¿no? Ay, a ver, vamos a reprenderlo. Pues ¿cómo? Ya se está volviendo loquito mi hijo, ya mi hermano se le está diciendo, no, vamos a ver qué podemos hacer, porque nos va a quemar aquí a toda la familia, hombre, va a decir que somos una familia de locos, ¿verdad? O sea, así es como ellos empezaron a tener el concepto totalmente erróneo de quién era nuestro Señor Jesucristo. Dice que pensaban cuando somos soberbios. ¿Por qué la mayoría de los pleitos entre hermanos? Porque siempre los hermanos soberbiamente quieren ser mejor que el otro. O sea, fíjense, es una naturaleza muy... porque son principales rivales. Siempre el ser humano por naturaleza quiere quedar bien delante del papá y de la mamá, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que cuando vemos que nuestro hermano está quedando mejor que nosotros, en vez de hacer lo que Jesucristo haría o lo que haría un verdadero cristiano, que es, pues yo le voy a echar ganas para que los dos seamos para hacer otra mano. Entonces, ¿qué sucede? Que algo así lo que estaba sucediendo con la gente que conocía a Jesús desde que era pequeño. O sea, en vez de verlo con ese orgullo positivo, de decir, qué bueno, que mi hermano, que alguien de aquí de nuestro pueblo, no, hombre, él es el Mesías, eso, no, al contrario, no, pues él era el carpintero, hasta yo le mandaba hacer mis muebles y ahora ya parece, ¿no?, que él es el que me va a salvar, pues yo era el que le pagaba para que me hiciera mis chambitas aquí. O los hermanos ahí en mi Dios, no, pero pues ¿cómo, verdad? Pues si yo lo he visto, que también él va al baño, que él también tiene necesidad de comer, que él esto, que el otro, que aquello. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa arrogancia, que ese orgullo, que esa humanidad caída no te permite ver realmente con quién estás tratando. Por eso ahorita yo en la alabanza estaba haciendo esa oración, que Dios nos permita, familia, que Dios nos permita realmente que así, miren, esa canción decía, quiero levantar a ti mis manos, y la verdad la mayoría de los que estábamos aquí no teníamos las manos levantadas. ¿Y por qué dice quiero levantar a ti mis manos? ¿Por qué? Porque creo en ti. Entonces, si nosotros no estamos haciendo un acto de humildad, un acto de rendición delante de nuestro Dios, es que no creemos que aquí anda entre nosotros. Entonces, por eso, pongan mucha atención, familia. Nosotros nos podemos reflejar en cualquiera de los personajes que nos encontramos aquí. Nos podemos reflejar en los escribas, ¿verdad? Pero también ellos estaban poniendo atención en todo lo que nuestro Señor Jesucristo decía para ponerlo por obra.
se trata de fe. Ese es el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, la fe. Si nosotros por fe no levantamos las manos, si nosotros por fe no le danzamos al Señor, si nosotros por fe no le cantamos al Señor, no levantamos nuestra voz, entonces no estamos en el lenguaje de Él. Tomás tuvo una gran lección, ¿verdad? Santo Tomás, vimos claramente esa lección que Jesús se le dio, porque él quería ver, él quería sentir, y no, esa no es la fe. Nosotros tenemos que tener esa convicción de que si le estamos cantando es porque Él está aquí presente escuchando nuestra voz. Si estamos levantando nuestras manos es porque nos estamos dando cuenta de que Él está pasando entre nosotros y es una señal de rendición. Me estoy rindiendo delante de ti, Jesús. Si yo me hinco, aunque me duelan mis rodillitas, si lo estoy haciendo es porque tengo tanta pasión por nuestro Señor Jesucristo y tengo tanta convicción y tanta fe de que Él está pasando entre medio de nosotros que yo me hinco delante de Él. Entonces, esas cosas que llegan a dejarse de hacer es porque nos falta humildad. Y de veras, o sea, yo lo he visto en mi persona, estoy hablando en primera persona. O sea, muchas veces, ¿por qué no me hinco? Porque me da pena. Muchas veces, ¿por qué no me pongo a danzar y me pongo a cantar? Porque me da pena. ¿Sabes de dónde viene la pena? Precisamente del orgullo. Ay, ¿qué van a decir de mí? No, pues sí, ¿qué va a decir el de arriba de ti? En estos momentos vemos precisamente esa situación que estaba aconteciendo. Y les voy a decir algo, hay veces que nosotros debemos ver la manera de cambiar nuestra relación con Dios, porque nosotros mismos nos volvemos rutinarios con lo que hacemos. Esto que hacemos los domingos es una liturgia necesaria que viene desde los apóstoles, precisamente los que venimos los miércoles, estamos estudiando la historia de la iglesia. Sabemos que esta no es una liturgia que se la inventó el pastor Bernardo. Es una liturgia que viene desde los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les mostró que era la manera en la cual podíamos llevar a cabo un culto completo, adorándole al Señor con nuestra voz, cantándole, orando. Y como el gran problema es que muchos, su liturgia interna ya es algo monótono, algo religioso, en donde ya no sales de la misma relación que tienes religiosa con el Señor. Y eso es algo muy malo, muy delicado. Entre matrimonios, entre familias lo sabemos. Si nosotros como matrimonio no buscamos la manera de repente, ¿sabes qué? Ahora vamos al cine y vamos a divertirnos allí. ¿Sabes qué? Ahora vamos a divertirnos yendo a un paseo al bosque. Ahora vamos a divertirnos viendo una película en la casa. Ahora vamos a divertirnos yendo a la playa. Ahora siempre debe de haber una serie de actividades para que tengas una buena relación con la gente que te rodea, con tus seres queridos, con los hijos igual. Si tú se vuelve una rutina, nada más veo a mi hijo cuando lo llevo a la escuela, cuando me siento a comer con él, o qué sé yo, pues eso rutinario va a hacer que ya no le des tanta importancia a esa relación que puedas tener con tu familia. Por eso es que vienen tantos problemas en las familias. Pero ¿qué sucede? Que con nuestro Señor Jesús llegamos a hacer exactamente lo mismo. Una rutina de tal manera que nuestra intimidad con Él brilla por su ausencia. No hay una verdadera intimidad con Él en el cual nosotros podamos desarrollar nuestra vida cristiana siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Repito, la ausencia de la humildad no permite que veas y disfrutes de los milagros que Dios puede hacer en tu vida. Tengamos cuidado, familia, con eso.
Tengamos mucho cuidado, porque la verdad nosotros sabemos que tenemos que ser escépticos para todas las cosas que están en desorden, que no van acorde a lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando se trata de lo que la palabra de Dios dice, nosotros no debemos de ser escépticos. Hace poco se predicó precisamente de ver los escépticos versus los apasionados del Espíritu Santo, algo así, no me acuerdo cómo se llamó la... ¿Cómo? Ah, de los sí, es cierto. Eso les importó. Si estaba pensando, yo he dicho que va conmigo, nuestro Señor Jesucristo. Ahí ven cómo se pone atención, aunque luego está bien muchachos. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta. Si nosotros por penita estamos perdiendo lo más importante. Si nosotros por no querernos humillar estamos blasfemando en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque siempre los extremos, yo el extremo de tener ídolos, de ay, llegó el profeta fulanito, lo agarro, le beso la mano, me hinco, no, eso ahí sí debemos de ser escépticos a ese tipo de situaciones, porque la Biblia nos lo dice. Y que es una de las manifestaciones que tuvo David, del amor que tenía por Dios y justo. Gracias a Dios hay muchos jóvenes aquí en la congregación. Y la verdad es más, no hasta le llamaba la atención, digo, no estuvieras ahí en el antro, ¿verdad? Porque ahí estarías punches. Pero aquí está todo lo que da la alabanza para levantar nuestra voz, para brincar, para sentirnos fascinados por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y no se ve. ¿Por qué? Pues da pena. Es que la adolescencia es tremenda, ¿verdad, chavos? Vayan al campamento, los voy a ver si están así de tranquilos. Pero les voy a decir una cosa, familia. Tengamos cuidado que por nuestra falta de humildad no expresemos nuestro amor y nuestra pasión por Jesucristo. No tiene nada de malo expresar nuestro amor a Jesucristo. Cuando lo hacemos a otras cosas, ahí sí, yo muchas veces digo, híjole, qué envidia, cómo me gustaría que esa devoción que tienen en otras religiones para sus ídolos, esa devoción la tuvieran muchos cristianos para nuestro Señor Jesucristo y para la palabra de Dios. El Señor cada vez que nos habla, la verdad es que nosotros deberíamos estar brincando de felicidad de la manera en que Él nos está expresando su amor. Cada vez que hace un milagro, nosotros oramos por cosas y el Señor no las cumple. Vemos la respuesta de la oración de todos nosotros. Ahorita Gaby nos acaba de dar una noticia de que Dios respondió a esas oraciones que los miércoles hemos estado haciendo con su yerno. Ya, dices, gracias Dios mío, porque vemos cómo tú respondes en cada momento a todo lo que nosotros te decimos, pero hay veces que nosotros no queremos responder a lo que debemos de responder delante de Él. Miren, en Mateo 13:53, aquí nos encontramos precisamente con algo muy relacionado a lo que estamos sucediendo. Dice que cuando Jesús estas parábolas se fue de ahí y venía a su tierra, les enseñaba las enseñanzas, ¿verdad? O sea, contaba a todos sus familiares. Les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde viene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Católicos, escuchen lo que aquí dice la Biblia.
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Está hablando de ese Judas Tadeo que idolatran tanto en muchos lugares, y era el hermano de nuestro Jesucristo, y muchos ni siquiera saben quién era, ¿verdad? Lo idolatran y dicen que Jesús no tenía hermanos. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? O sea, tenía hermanos y hermanas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos. Si nosotros no somos apasionados, si nosotros no creemos que Jesucristo está aquí, cuando alguien del grupo de alabanza nos dice: hermanos, ¿cuántos tienen fe en Jesús? Y hay 2 que 3, amén. ¿Qué crees? Hay incredulidad. O sea, no hay otra cosa. Porque si sí lo creyeras, brincarías. Amén, gloria a Dios, aquí está el Señor Jesús. Pero desde el momento en que no lo haces, perdóname, hay incredulidad. Eso es lo mismo que le estaba pasando a estas personas. O sea, es normal, ¿verdad?, que a veces tú empiezas a orar por tu familia, y es normal, como ahorita lo acabamos de platicar, ese orgullo con el cual vivimos todos los seres humanos, te hace: ay, como mi hermano Alejandro, ya ahora él muy santo, ¿verdad? Si yo sé de dónde viene, qué es y lo otro. Ay, como mi primo Bernardo, él va, no, pero sí, era bien borrachote, bien pelonero, o sea, ahora ya se las da de muy santito, ¿verdad? Eso es normal en esas personas, pero no es normal en nosotros, que aquí también presentemos esa misma incredulidad. No es normal que no nos apasionemos cuando nuestro Señor Jesucristo nos está hablando, que no nos apasionemos cuando le estamos cantando al Señor, cuando en la alabanza vemos cómo el Espíritu Santo toma el control de todos estos muchachos que se preparan en la semana para darnos la oportunidad de que entre todos podamos alabar al Señor con esa música. Hoy fue una alabanza bien bonita, pero la verdad yo veo que hay muchos que no, como que no alcanzan a entender con quién estamos tratando, familia. Hagamos lo necesario para que por lo menos, y digo por lo menos, de la manera que nos apasionamos en las fiestas, cuando de repente empieza la banda y la música y empieza acá y le baila, por lo menos esa misma pasión tengas cuando vienes al culto, porque esta música también tiene ritmo, porque esta música también tiene melodía, porque esta música también tiene armonía, y mucho mejor que esos tamborazos que en el mundo andan echando. ¿Sí me estoy explicando, familia? Bueno, aquí estamos viendo que ese era el grave problema que había de la familia carnal de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el grave problema que había también en los fariseos. O sea, ese es el mismo espíritu, un espíritu de incredulidad. Y si tú hay veces que te preguntas: Señor, ¿por qué no haces esos milagros tan grandes en mi vida como los que lo hiciste en la hermana fulanita o en el sultanito, esos que veo luego hasta en la televisión? Y fíjate, de unas doctrinas tan feas, tan falsas, tan heréticas, pero ahí sí le haces milagros. Pues sí, pero porque por lo menos esos sí creyeron en lo que ellos están haciendo. Jesús dijo: por tu fe has sido sano, ¿verdad? O sea, no decía: ay, por mi fe, por la de los apóstoles, es por tu fe. O sea, la fe tiene un poder tremendo. A lo mejor hay veces, ¿verdad?, que vemos que hay milagros que no nos está haciendo Dios. Y como aquí los fariseos, porque ellos sabían, ellos conocían, y por eso sabían que también Belcebú también hacía milagros. También sabemos, ¿verdad?, que esos ídolos que tienen algunas religiones hacen milagros. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué sí se hacen muchos milagros? Porque la fe de esas personas es más grande. A lo mejor tu doctrina es mejor, pero la fe de ellos es mejor. Y delante de los ojos de Dios, ¿qué será mejor?
Tengamos cuidado, familia. Tengamos cuidado, porque hoy el Señor nos va a hablar claramente de que hay muchos que piensan, ¿verdad? Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Sí, pero yo no te conozco. ¿Por qué? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por ahí vamos viendo, ¿verdad?, cuál es el pecado imperdonable. Continuamos en Marcos 3:22, dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. O sea, Satanás muchas veces es más inteligente, ¿verdad?, que muchos cristianos. Los cristianos no nos importa muchas veces estarnos dividiendo. Y ahorita he estado hablando mucho de esto con los pastores de aquí, del Bajío. Y es más, yo creo que voy a usar esta cita para un día de estos confrontarnos con esa situación de que por cualquier tontería, ya se dividió el grupo, porque es que me ofendí, ¿verdad?, porque el pastor Bernardo se le ocurrió predicar Biblia, y como la Biblia es bien ofensiva, pues ya me ofendí, porque yo otras cosas son las que predico desde mi púlpito. Yo ya me ofendí, ¿verdad?, porque yo pertenecía a una asociación religiosa y esa ya se dividió, entonces también me divido por aquí. Una serie de tonterías por las cuales la gente se divide, pero digo, están bien y normal en el mundo, pero en el cristianismo, si ni siquiera Satanás se atreve a hacer eso, ¿por qué? Por lo que está diciendo Jesús. O sea, Satanás no va a dividir su reino, porque sabe que un reino dividido, como aquí lo sigue diciendo, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Y luego aquí dice algo bien importante Jesús, que mucha gente lo ha malinterpretado completamente. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Bueno, algunas doctrinas esto ya lo tomaron como que esto es guerra espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando vas a sacar el demonio de una persona, te ato. Desato al general de los ángeles del cielo. ¿Alguien sabe quién es el general de los ángeles del cielo? ¿Quién? Es Dios. Jehová de los ejércitos, ¿verdad? ¿De los ejércitos de dónde? De los ejércitos del cielo. Dios es el general y esta persona estaba desatándolo, fíjense. ¿Por qué? Precisamente porque no tienen discernimiento de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Por incredulidad a la Biblia. Le creen a sus mentores que les enseñaron a decir esas barrabasadas, y eso es lo que se ponen a estar diciendo desde un púlpito, porque no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, como no creen que la Biblia es palabra de Dios, mejor predican lo que sus mentores les dijeron. ¿Qué mentores, verdad? Pero no es así. Dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. O sea, nuestro Señor Jesucristo aquí les está enseñando quién es Él. O sea, ustedes están hablando de los demonios, ¿verdad? Y los demonios están dirigidos por un hombre muy poderoso. En una cita bíblica dice que es el Dios de este mundo, en otra dice que es el príncipe de este mundo. ¿Quién es ese? Satanás. Pues ellos le están dando mayor valor a Satanás que a la fuerza que nuestro Señor Jesucristo tenía, tiene y seguirá teniendo por los siglos de los siglos. Nuestro Señor Jesús les está dando a entender: oigan, ¿quién va a poder atar a un hombre fuerte, a Satanás? Solamente Dios. Está diciendo: soy Dios. ¿Cómo se atreven a decir que Él mismo va a estar? Hombre, si no es
no es cristiano, ¿verdad? Los cristianos ellos sí se pelean entre ellos mismos, dividen los reinos, ¿verdad? No, Satanás, él jamás va a dividir su reino. Necesita ser atado, porque es un hombre muy fuerte, pero necesita venir el Todopoderoso para de esa manera atarlo y empezar a desbaratar todo lo que está haciendo en su casa. ¿Qué es lo que Satanás está haciendo en su casa? ¿Qué es esta tierra? ¿Qué es este mundo caído? Pues sacar los demonios de las personas que deberían de ser salvas por credulidad, pero muchas veces ni siquiera ellos eran salvos, ¿no? Eran libres de enfermedades, eran libres de demonios, ¿no? Pero seguían con su incredulidad. No todos, pero sí la mayoría, desgraciadamente. La lejanía no te permite entender las dimensiones de poder que hay en el Dios vivo y verdadero. Eso es lo que le pasa a los religiosos, que tienen una lejanía. Job decía, ¿verdad? De lejos, que conocía, ¿verdad? De oídas, perdón, de oídas, ¿verdad? Pero cuando él lo tuvo cerca, cambió completamente su concepto de Dios. Pues ¿saben qué necesitamos todos, familia? Estar cada día más cerca de Dios, para poder entender con quién estamos tratando. ¿Cuántos de aquí han viajado en avión? Levanten su mano, ¿cuántos? La mitad. Yo cuando estaba chiquillo, allá en mi rancho, pues pasaba mucho avión, ¿verdad? Allá en la Ciudad de México. Y pues me gustaba también pues irlo para los juguetes, entonces mi papá me compraba avioncitos. Una vez me compró un avión de gasolina, era lo máximo en aquel entonces, como ahorita tener un dron, ¿verdad? Y tenía un avioncito, tenía unas como cuerditas, lo echamos a jalar y ya uno yo jalando así el avión, mi padre. Pero ¿qué será? Como a los 9 años de edad, por primera vez viajé, fuimos a Acapulco, nos fuimos a Acapulco en avión. Y yo me imagino que todos los que conocieron un avión de chicos, aunque ya de grande, pues no tuvieron tanta sorpresa, pero de chicos, pues sí, porque yo cuando llegué, es más, primero fuimos a una cafetería que hicieron en una avioneta, ni siquiera un avión, era un avión. Yo digo, ¡oh, qué grandota la avioneta! ¡Qué grandota! Yo pensaba que los aviones eran chiquitos, porque yo jugaba con aviones chiquitos y aparte cuando los veía volar también los veía chiquitos. Y yo creo que los que estaban ahí arriba también me veían a mí como hormiguita, ¿verdad? Me acuerdo que esa vez viajamos en un DC-10, que no es un avión tan grande, no como el Boeing 777, ¿no? Que es uno de los aviones muchísimo más grandes. Yo no lo conozco en persona, pero es un avión para 850 personas, imagínense, grandísimo, mide casi 100 metros, ¿no? Y bueno, el chiste es que, ¿por qué les digo esto? Qué diferente es cuando ves a los aviones de lejos que cuando los ves de cerquita. Es imponente ver un avión. Sí, una avioneta es imponente verla, ¿verdad? Es mucho más grande que un carrito. Cuando ves un avión, dices, ¡ay, híjole! Y más de niño, les digo, yo tenía como 9 años cuando fuimos a hacer ese video, yo lo vi, ¡ay, híjole! ¡Qué grande es el avión! Porque estaba cerquita de él, me subí a él, estuve ahí intimando con el avión. Bueno, eso es lo que muchas veces nos falta a muchas personas para poder entender con quién estamos tratando, estar de cerca. Si nosotros nos acercamos a través de la Sagrada Escritura a nuestro Dios, vamos a poder entender esas dimensiones y esa incredulidad va a desaparecer de nosotros. Es más, cuando tú eres niño y ves los aviones, hasta cierto punto los ves como de fantasía. Es un avión, ¿verdad? Como una estrella, tú la ves una estrella, pues es de fantasía. Un cohete, es más, tienes que basar tu fe. Tienes que basar tu fe. Simplemente, ¿qué sucedió con los primeros hombres que fueron a la luna? Por ahí dicen que nada más fue por fe. Y todo el mundo, hasta en las noticias, se dijo que el hombre ya había pisado la luna. Hasta decían que una perrita que se llamaba Laika, que ahí andaba también en la luna.
¿verdad? Pero ya después dijeron que fue pura mentira. Pero toda la gente por fe dijeron que el hombre ya había pisado la luna, ¿verdad? Pero era una fe errónea. Lo curioso es que la Biblia se ha corroborado por la ciencia, por la geología, por la geografía, por todo lo que termina en gía, se ha corroborado que es verdadera y que todo se ha cumplido. Todas las profecías de Daniel se han cumplido, todas las profecías de Jeremías, las de Isaías, las de todos los profetas que están en la Biblia se han cumplido y se siguen cumpliendo. Y hay veces que nosotros tenemos más fe en que el hombre fue a la luna que en lo que dice la palabra de Dios. Todo se trata de eso, familia. Si realmente nosotros creemos en espíritu y en verdad que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Repito la frase: la lejanía no te permite entender las dimensiones de poder que hay en el Dios vivo y verdadero. Mientras nosotros no tengamos intimidad con nuestro Señor Jesucristo, vamos a seguir siendo incrédulos, ¿no? Y lo peor es lo que va a acontecer de esa incredulidad. Vean en Hebreos 3:7, lo que dice. Hace 8 días vimos parte de esta cita, hoy la vamos a volver a ver, porque es muy importante que entendamos cómo es como trabaja Dios con nuestra fe. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeras hoy su voz. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios hoy? ¿Hoy cuántos la han escuchado? O sea, ¿no están escuchando la voz de Dios en estos momentos? Entonces todos deberíamos de levantar las manos. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy explicando? O sea, hasta en un simple ejercicio mostramos a veces esa incredulidad con la que nosotros estamos viviendo. Estamos escuchando la voz de Dios, porque esto es palabra de Dios. Y aquí el autor de Hebreos precisamente les estaba hablando a la iglesia de los hebreos ahí en Roma. Les estaba hablando de este problema de la incredulidad en la cual muchas veces vivimos, y no, esa incredulidad no nos permite ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dice: si oyeren su voz, no endurezcan sus corazones. Cuando lees la Biblia o cuando el pastor te está predicando la Biblia, ya estás escuchando la voz de Dios. No endurezcas tu corazón, familia. No lo endurezcas, no te conviene endurecer tu corazón. Es Dios quien nos está hablando. No se enojen conmigo cuando llego a decir palabras bíblicas. Más bien piensen en por qué Dios les está hablando tan fuertemente a sus vidas, a sus corazones. No endurezcan sus corazones, dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Todos sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto. ¿Y qué empezó a pasar? Que endurecieron su corazón todos los israelitas y empezaron a renegar en contra de lo que estaba sucediendo en ese éxodo. Renegar a tal manera que levantaron un ídolo. Renegaron a tal manera que le dijeron a Moisés: no, hombre, nosotros quisiéramos seguir allá en Egipto, allá vivíamos mucho más cómodos. Esa es la provocación de la que se habla. Fue una provocación tan fuerte que vean lo que sucedió, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Por qué habla aquí de 40 años? ¿Alguien sabe por qué habla de 40 años? Fue el tiempo que estuvieron en el desierto, 40 años, para llegar de Egipto a Jerusalén. ¿Saben cuánto tiempo se hace de Egipto a Jerusalén caminando? ¿Cuánto? Exactamente es entre 23 y 25 días, porque son alrededor de 850 kilómetros, 900 kilómetros. Entonces, si tú te vas caminando de Egipto a Jerusalén, máximo son 25 días los que vas a hacer. Y se aventaron 40 años
Es más, la primera generación ya no conoció la tierra prometida. Nadie, ni el mismo Moisés. Porque Moisés, a pesar de quién él era, se atrevió a dudar de Dios. Se atrevió a enojarse y pegarle a la piedra. La piedra representaba a Jesús. Yo sé que él está en el reino de los cielos, pero no, Dios no le permitió llegar a la tierra prometida. Vean lo que sigue diciendo aquí en el verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan bajando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán. Porque precisamente la tierra prometida, eso era lo que significaba, simbolizaba el reposo del Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde se iba a formar la iglesia de Jesucristo. Esa era la tierra prometida. Y eso es precisamente lo que nos llega a ocurrir a muchos de los que estamos aquí presentes incluso. Y no se diga a todos los que nos están viendo también por internet. Escuchamos la voz de Dios, pero no lo creemos, ¿verdad? Como que la Virgen nos habla. Cada que el pastor expone una predicación en el púlpito, estamos escuchando la voz de Dios. Cada que tú abres tu Biblia, y espero que lo hagas diariamente, estás escuchando la voz de Dios. Pero si no la estás poniendo por obra, y solamente eres un oidor de la palabra y no eres un hacedor de la palabra, aquí está hablando de algo tremendo. Aquí está hablando de algo bien tremendo. Como hace 8 días lo dije, ¿verdad? Imagínate qué feo es que alguien te esté hablando y no le hagas caso, ¿verdad? Es más, es una majadería, ¿verdad? Como lo decimos por acá. Oye, eres un majadero, te estoy hablando y no me quieres hacer caso. Más si se trata de un padre hacia un hijo, ¿verdad? Si tú le estás hablando a un hijo y no te hace caso, más majadero es. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Tú eres su mamá, tú eres su papá y no te está haciendo caso. Es un majadero. Bueno, Él es nuestro Padre. Él es el Padre de las luces. Él es el Todopoderoso. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y nos habla. Nos está hablando, familia, en estos momentos. Hagámosle caso. No caigamos en incredulidad. No caigamos en incredulidad, porque aquí estamos viendo testimonios terribles de todo aquel que no ha creído el consejo de Dios. Continuamos con Marcos 3, 28 al 30, dice: de cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y aquí nos dice la respuesta. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Blasfemar en contra del Espíritu Santo es no conocer a Jesucristo, es confundirlo, es pensar que Él es otra persona, es pensar que Él tiene otro carácter, es pensar que Él tiene otros propósitos. Eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Por eso Jesús le importaba mucho lo que la gente pensaba de Él. Acuérdense que un día llegó con sus discípulos y les dijo: ¿y la gente qué piensan que soy yo? Y varios de ellos contestaron: unos piensan que eres Juan el Bautista, algunos piensan que eres Elías, algunos piensan que eres alguno de los profetas. Y dice: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y ahí es donde viene esa roca, ¿verdad? Que es la cimentación de la iglesia. Porque ahí es donde Pedro le dice: tú eres Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la respuesta correcta. Todas las demás eran respuestas incorrectas, aunque parecían piadosas, ¿verdad?
Pero Jesús no es un simple profeta. Jesús no es un simple Isaías. Jesús no es un simple Juan Bautista. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si tú no piensas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estás blasfemando en contra del Espíritu Santo. ¿Y cómo se va a demostrar que tú estás blasfemando en contra del Espíritu Santo? Aún digas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, con tus acciones. Que tú no muestras reverencia delante de la palabra de Dios. Que tú no muestras que realmente crees que Jesús te está hablando a través de la palabra, a través de su consejo, a través del texto sagrado. ¿Cómo demuestras que no crees? Porque la Biblia te dice claramente que no peques más y sigues pecando. La Biblia te dice que esas prácticas te van a llevar al infierno y tú sigues teniendo esas prácticas. La Biblia te dice que no faltes a los cultos el domingo y sigues faltando. La Biblia te dice que seas puntual y sigues siendo impuntual. La Biblia te dice que dejes esos vicios y sigues en esos vicios. Familia, perdónenme, pero es preferible herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Los falsos profetas, eso es lo que hacen, te están matando con la mentira. ¿Por qué? Porque la verdad incomoda, porque la verdad nos quita de nuestra comodidad, porque la verdad nos quita esos ídolos que nos han ayudado a sentirnos en paz con el diablo. Cuando no reconoces las obras y necesidad de depender de la voluntad de Dios, estás perdido. Cuando tú piensas que el dinero te puede dar más que Dios, estás perdido. Cuando tú piensas que las medicinas fueron las que te salvaron del cáncer, estás perdido. Cuando tú piensas que los abogados fueron los que triunfaron en ese juicio, estás perdido. Sin Dios no existiría ese abogado que te ayudó. Sin Dios no existirían esas medicinas que te salvaron de no caer en el hospital. Sin Dios no existe esa persona que te pueda dar la economía necesaria para poder subsistir en este mundo. Sin Dios no tendrías el trabajo que te está redituando la cantidad para tu economía. Si tú le empiezas a dar gracias a los hombres y nunca le das gracias a Dios, estás perdido, estás blasfemando en contra del Espíritu Santo, porque le estás atañando a la materia, le estás atañando tu felicidad y no a Dios. No, es que yo no voy a la iglesia los domingos porque pues yo gano mucho dinero y ese dinero me da felicidad. ¿Qué crees? Estás blasfemando en contra del Espíritu Santo. No, es que yo no puedo ir a la iglesia, ¿verdad? Porque tengo que atender a mi familiar, ¿verdad? Entonces, como estoy con mi familiar, no, pues estás confundiendo. Dios es más importante que tu familiar. ¿Sí me creen o no me creen? Y si no, vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra. En 2 de Timoteo 3:1 dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Jóvenes, escuchen: desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de quién. De Dios. A ver, jóvenes, los que están en los sillones, ya les he dicho que los sillones no deben de estar. ¿Amadores de qué dicen?
de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Jóvenes, eviten a todos esos que los influencian para amar más los deleites de este mundo que a Dios. Evítalos, porque eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Eso no te permite tener una vida cristiana. Eso no te permite tener vida eterna. Cuando no... perdón, ya lo dije. Vamos a continuar con Marcos 3:31 al 35. Ya con esto terminamos Marcos, la cita de Marcos de hoy. Vienen después sus hermanos y su madre. Vean aquí la importancia de lo que vamos a leer en estos momentos. Y quedándose afuera, enviaron a llamarlo. Es que si recuerdan, ¿verdad? Como desde el principio, por eso les digo que era importante tener toda la cita. Desde el principio, acuérdense que llegó a oídos de los suyos, dice, o sea, de su familia, y dijeron, vamos a prenderle, ¿verdad? Vamos a regañarlo. ¿Por qué? Porque está loquito. Y es cuando ellos ya llegaron. O sea, Jesús estaba hablando con ellos, y llegan. Pero cada cosa que sucedía en el Evangelio era para darnos una lección, para darnos esa instrucción a sus hijos, de darnos esa enseñanza de cómo es la vida verdaderamente cristiana. Dice, y vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quiénes somos la familia de Dios? ¿Cómo dice allí? Los que hacemos la voluntad de la Biblia, ¿verdad? Porque algunos son muy espiritualoides y dicen, no importa, ¿verdad? Que yo no vaya los domingos a la iglesia, Dios me habla, y yo con Diosito, mira, tengo que... No, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que congregarte, empezando por ahí. Y si te estás congregando, estás escuchando la palabra. Y al escuchar la palabra, ahí es donde tienes que ponerla por obra. Entonces, ¿quién es la familia de nuestro Señor Jesucristo? Los que oímos, nosotros nos exponemos al mensaje, nos exponemos a su consejo, a su instrucción, a sus mandamientos, y los ponemos por obra. Los otros, los que no hacen nada de lo que acabo yo de decir, son los que blasfeman en contra del Espíritu Santo. Y sobre todo cuando ya conocen la palabra, esos apóstatas que fueron cristianos, que se expusieron a la Biblia. Es más, algunos que llegaron a ser hasta ministros y al ratito ya andan en el mundo. ¡Wow! Eso está peor. Más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia. La fe es respuesta a la gracia de Dios. La salvación es respuesta a la fe. Y la obediencia es el resultado. Es el resultado. Si tú obedeces o no. El pecado original, ¿qué fue? Desobediencia. ¿Cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Desobedecer la voz de Dios. Esa sería una respuesta simple. Sabemos que hay muchas cosas que ahorita podríamos estar enumerando,
Pero si alguien te pregunta, ¿cuál será ese pecado imperdonable? No hacer la voluntad de Dios. Cuando tú no haces la voluntad de Dios, estás blasfemando en contra del Espíritu Santo. Porque eres un incrédulo. Porque lo estás confundiendo. Prefieres escuchar la voz del amigo que escuchar la voz de Dios. Prefieres escuchar la voz del filósofo que escuchar la voz de Dios. Prefieres escuchar la voz de un doctor que escuchar la voz de Dios. De un abogado que escuchar la voz de Dios. De un psicólogo en vez de escuchar la voz de Dios. Y podemos blasfemar en contra del Espíritu Santo sin darnos cuenta. A lo mejor por nuestra cultura, a lo mejor por nuestra necedad, pero sobre todo, ¿sabes por qué va a ser? Por nuestra falta del conocimiento de la palabra. Porque si no conoces la palabra, pues ¿cómo vas a poder atender la voz de Dios? ¿Cómo vas a poderlo obedecer? Si no te has dado cuenta, ¿verdad? Que la palabra habla en contra del adulterio, habla en contra de la fornicación, habla en contra del alcoholismo, habla en contra de la homosexualidad, habla en contra de robar, habla en contra de mentir. A todos se nos hace bien fácil mentir, pero el padre de la mentira es Satanás. Aguas, familia, aguas. Repito, la fe es respuesta a la gracia de Dios. La salvación es respuesta a la fe y la obediencia es el resultado. Tú estás dando evidencia de que eres salvo cuando obedeces la palabra de Dios. Y perdónenme, familia, pero les voy a decir una cosa: yo soy su pastor y yo les predico la palabra de Dios. Y cuando yo les doy una instrucción es porque está avalada a la palabra de Dios. Y muchas veces yo, como su pastor, les he llegado a dar una instrucción y veo que me juzgan de loquito. ¿Y saben qué hago, Señor? Yo hice mi chamba. Yo di el mensaje. ¿Me explico? Es como si de repente llega un cartero y te entrega una carta y le empiezas a leer delante del cartero. Oiga, ¿qué le pasa, cartero? ¿Por qué me está demandando? ¿Qué? No, perdón, yo no lo estoy demandando. Yo nada más le entregué la carta. Yo nada más le entregué el mensaje. Sí me estoy explicando, ¿la familia? Porque hay veces, y yo sé que aquí no, porque tienen criterios de iglesia, yo lo sé que tienen criterios de iglesia, pero en serio hay lugares en donde al pastor no lo ven para nada bien, al pastor que predica la Biblia, porque piensan que es él el regañón, piensan que es él. Es más, yo soy regañón cuando estoy aquí, cuando estoy abajo soy regañón de otros, piensan como no. Pero es Dios quien nos habla, familia. Y si yo no entrego el mensaje como Él me lo dio, ay de mí, porque yo quiero obedecerlo. Yo no quiero blasfemar en contra del Espíritu Santo. Yo creo lo que predico, yo creo lo que leo en la Biblia. Y si no lo expongo con la pasión que Dios lo pone en mi corazón, simplemente no estoy haciendo mi chamba. Amén. Vamos a ponernos de pie, familia, por favor. En Hebreos 5:7 dice la palabra: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que, ¿qué dicen? Para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, fíjense, el mismo Jesús, siendo Dios, fue obediente. Y es más, Jesús fue obediente al Padre, y el Espíritu Santo
único Dios, son el Todopoderoso. Y ellos mismos manifiestan obediencia entre ellos mismos. O sea, se dan cuenta la importancia de la obediencia. Es la naturaleza del Dios Trino. El Espíritu Santo se sujeta al Hijo y el Hijo se sujeta al Padre. Y que nosotros no nos queramos sujetar al Dios vivo y verdadero es una blasfemia. Lo único que necesitas para no ser perdonado por Dios es no conocerlo y desconocerlo como el único dador de vida eterna. La incredulidad es el pecado imperdonable. La incredulidad a Dios, ¿verdad? Porque hay veces que a todos le creemos, menos a Dios. Como digo muy seguido, es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. ¿La quieres? No, mira, por manzanitas le explicas, mira. Y siguen dándole la espalda a Dios. Seguimos, ¿verdad? Porque fue para mí la prédica también. Fue para mí también. Yo como quisiera ser por lo menos la mitad de todo lo que la Biblia en estos momentos nos acaba de instruir, pero a mí me habló para poner por obra también su palabra, porque nadie somos perfectos, pero en Él vamos siendo perfeccionados. Creámosle a Dios, creamos la palabra, creamos que somos sus hijos, tengamos esa investidura bien puesta, porque muchas veces desde ahí viene nuestra incredulidad. No creemos lo que somos delante de Dios. Hay personas que cuando se ponen su uniforme de policía ya se sienten policías, pero se quitan el uniforme y ya se sienten así. Nosotros tenemos ese uniforme puesto día y noche, el uniforme del reino eterno, el uniforme que dice que tú y yo somos hijos de Dios, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un hijo de un rey camina como un príncipe. Un príncipe no se está contaminando con el lodo. Un príncipe no se está contaminando con la inmundicia. Un príncipe está preparado para siempre vivir en el reino, para siempre vivir como rey, porque a eso es hacia donde Él va. Y nuestro Señor Jesucristo delante de Dios nos ha nombrado que somos reyes y sacerdotes delante del Dios vivo. Eso somos, familia. Comportémonos como lo que somos. Nosotros no somos una ramera. Nosotros somos la novia de Jesucristo, del Cordero que vino a ser inmolado por el perdón de nuestros pecados. Señor, ayúdanos, Padre. Gracias porque nos has hablado. Gracias, Señor, por lo que has puesto en nuestros corazones en este día. Gracias por lo que has hecho en cada uno de los que estamos aquí presentes, tanto físicamente como por medio del internet. Gracias por la vida de cada congregante de Redención, por su gracia. Las iglesias que están también bajo nuestro cobijo. Ponemos en tus benditas manos, Señor, nuestros caracteres, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra voluntad. Nuestra voluntad te pertenece. Produce, Señor, en nuestras vidas esa necesidad de ser guiados absoluta y exclusivamente por tu Espíritu Santo. No queremos caer en la blasfemia, no queremos caer en la incredulidad, no queremos caer en manos de aquel del cual tú ya nos has liberado, Señor, porque tú ataste al hombre fuerte que nos tenía atados a nosotros.
nos has